le doy la palabra al doctor Giovanni Peralta. Él es un médico, anestesiólogo, es una persona conocedora del tema, que ha trabajado estos temas con mucha seriedad, es un científico realmente, y quien hoy nos va a plantear precisamente la situación de las variantes del coronavirus para que pues, lo analicemos y lo reflexionemos, compañeras y compañeros. Entonces, buenas tardes, doctor Giovanni. Entonces le doy la palabra. Aquí queda al frente de nuestros compañeros pues, de la DIAN. Algunos pertenecen a otra DIAN, otros no están sindicalizados, pero muchos de los, u otros pertenecen a otras organizaciones, pero aquí precisamente nos estamos reuniendo los miércoles para analizar estos temas, por eso se denomina el miércoles de la salud. Estamos hoy en la charla número 34 o miércoles sindicales. Entonces los dejo a ustedes con el doctor José Giovanni Peralta. Buenas tardes, Tulio, a todos, buenas tardes, a todas, con mucho cariño. Sí, mira, Tulio, la iniciativa que a bien tuviste ha sido muy importante. El manejo de la información alrededor de lo que respecta a la pandemia ha sido muy oscura, muy sesgada. Hay manipulación de la red y aparece la posverdad, por ejemplo. Pudiéramos llegar a un momento de dificultades para tener claridad con el mundo de información que nos llega, ¿no? Sí, por ejemplo, se ha creado un grupo antivacunas muy importante, que ha ido creciendo en naciones como Francia, por ejemplo, Estados Unidos. Ha sido una población que ha tenido a la mano información muy confusa y que en un momento dado puede generar tendencias que van en contrasentido a las necesidades que el humano, para poder confrontar a la pandemia, pues no puede aclarar esas fuentes de información, esas fuerzas de esa información. Y esto pues va en detrimento. Se crea entonces una población no vacunada por iniciativa propia, como por ejemplo en Francia el día de ayer un directivo del sector de la salud se negó a vacunarse y esgrimió un concepto pues bastante fuerte. Él dice que si en esta pandemia hemos tenido la afugia por lograr las vacunas y hemos solapado la tercera fase y también hemos ocultado para algunas necesidades científicas la información de la segunda fase. Entonces él dice que si no tiene resultados concretos, él no se va a vacunar. Porque él pone el ejemplo: si yo voy a la agencia donde venden carros y me dicen que los carros que están en la exposición, la vitrina, son excelentes para evitar accidentes y su comportamiento en un accidente es insuperable, él no se queda con esa información. Él prefiere observar los resultados de las pruebas de colisión. Entonces, es un concepto bastante fuerte, bastante profundo, pero que no permite el avance del humano
según los resultados obtenidos por las distintas agrupaciones científicas de los distintos países que han estado investigando las vacunas y han puesto en escena las distintas vacunas con seguridad y con resultados pues muy halagüeños, pero que son resultados de alguna manera que se pudieran predecir. Es decir, por ejemplo, Gamaleya en Rusia venía investigando la familia coronavirus desde hace 30 años. Entonces, ellos con esa experiencia, cuando se suscita el brote en Wuhan, lo declaran un virus nuevo de la familia coronavirus. Entonces ellos dirigen toda la investigación y toda la información preexistente que habían pues atesorado durante 30 años de experiencia para puntualizar la investigación concreta al respecto del coronavirus. Entonces han logrado en cortos tiempos, para lo que estábamos acostumbrados científicamente, a lo que tiene que ver con primera, segunda y tercera fase. Entonces, ellos acortan, en lugar de ir a 15 años, lo lograron en menos de un año. Pero es porque tenían una experiencia de 3 décadas previas y pudieron concatenar, acumular y de alguna manera determinar la información concreta para poder acometer la información al respecto para la investigación que tiene que ver con el coronavirus, el SARS-CoV-2 específicamente. Entonces aparecen dos formas de vacuna, dos tipos de vacuna. Hay una vacuna que es de virus atenuados, como todas las vacunas que se han logrado históricamente. Sí, son virus muertos. Sus características específicas de letalidad, de contagio, de transmisibilidad y de pues cómo esas proteínas del virus pueden inducir un tipo de enfermedad, están atenuadas, están manipuladas. Entonces no hay manera de que estos virus pudieran producir la enfermedad como se dijo inicialmente cuando echaron a andar vacunas como la Sputnik, que tiene este tipo de manipulación científica. La otra forma de lograr vacunas es obteniendo la proteína que se pone en contacto con el receptor de la célula del humano o del vector animal, ¿sí? Entonces, esta proteína la toman, la atenúan y la montan en un virus vector atenuado. Entonces, esta es la manipulación más audaz en estos momentos. Pero entonces, esta manipulación no va a trastornar el ADN y el RN de la célula humana o animal. Eso es de alguna manera falso. Entonces, con lo que tiene que ver con respecto a las vacunas, vamos a dejar ahí, vamos a tener claridad al respecto de qué es lo que pasa en un momento dado con esas poblaciones que se niegan a la vacunación y que van en contrasentido de las respuestas
científicas de investigación que se han obtenido en periodos cortos de tiempo. Entonces, a lo que nos compete hoy, que es hablar de las variantes del coronavirus. ¿Sí? Por decirlo así, son tipos de virus que nacen de un mismo virus. ¿Sí? Para eso tenemos que tener claro que hay 10 países con una gran mortalidad en estos momentos en el planeta. Y pues agraciadamente, entre ellos tenemos a Colombia, a Estados Unidos, ¿sí? Tenemos países pobres en cuanto a su sistema de salud, sus economías, su planteamiento sociopolítico, y también tenemos países muy desarrollados, pero que de alguna manera su sistema de salud no responde al nivel de desarrollo económico de esos países. Y entonces allí se ha asentado con mucha facilidad el coronavirus, la COVID-19. Esta es la manera como el virus llega a la célula. Ahí se observa perfectamente la proteína S, que es la de color verde. Voy a repetirlo para que la volvamos a ver. Y se adosa al receptor de la célula, el amarillo. Y entonces así, como es como él abre como una llave la cerradura, es decir, el receptor para entrar a la célula. Una vez que él entra a la célula, la proteína, porque no entra el virus que hace contacto, sino introduce la proteína, la espícula, y esa espícula una vez adentro en la célula se da a la labor de multiplicarse y de crear virus nuevos adentro de la célula. Allí entonces aparecen nuevas características porque el entrar en contacto de esta proteína con este medio nuevo que es la célula le infiere de alguna manera ciertas ejercicios, ciertos esfuerzos para el virus multiplicar proteínas y desde allí multiplicar virus. En esto puede haber un error, es decir, las proteínas pueden diferenciarse y formar proteínas nuevas. Esto es entonces lo que los científicos determinan como una mutación. ¿Sí? Hasta hace unos meses, a las variantes, es decir, virus nuevos, virus diferentes, que vienen del SARS-CoV-2 que acometió China, la ciudad de Wuhan. A partir de allí se comienzan a diferenciar al entrar a la célula, a formar proteínas nuevas, y entonces aparecen virus con nuevas características que se originan de ese mismo virus. Entonces esas mutaciones determinan nuevas variantes y por su comportamiento pueden determinar linajes o familias. Estoy tratando de llevar el diálogo con criterios muy fundamentales, elementales y básicos, para que pues podamos entender todos. Entonces, hasta hace unos 4 meses más o menos,
los virus que tenían una nueva mutación recibían el nombre del país donde se asentaban estos virus. Podrían llamarse el virus de la India, el virus del África, el virus de Brasil, el virus de Perú, ¿sí? Pero ahora la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos dijeron que denominarlos por nombres de países, lo que lograba esto era una estigmatización del país. Y entonces, de alguna manera, tenían que denominarlos de forma distinta. Entonces, acogieron el alfabeto griego. Entonces, ahora los llaman variante alfa, beta, gamma, delta, epsilon, omicron, rho, sigma, etc. Aquí debo aportar de mi criterio. Yo creo que más que una estigmatización del país, donde se le denominaba a la cepa variante en cuestión, lo que trae esto es una nueva forma de manejar la información. Y realmente esta nueva forma de denominar la información lo que hace es excluir los planteamientos políticos de ese país, los planteamientos económicos de ese país, para que no sea revisado en la opinión local y en la opinión global, porque el contexto político, económico, para el manejo de la pandemia, ya todos sabemos que ha sido fundamental. Y se ha observado que algunos planteamientos políticos buscando la prevalencia del ejercicio de la economía de esas naciones ha dado al traste con las medidas de contención, con las medidas de control, con las medidas de estudio, con las medidas de censo, con las medidas de atención de la población enferma. Entonces es mejor llamarlos mediante una letra que ponerles el nombre de un presidente. Por ejemplo, virus Bolsonaro o virus Iván Duque o virus Xi Jinping o virus neoliberalismo o virus solidaridad. Mejor llamémoslos alfa, beta y seguimos confundiendo. Entonces, las variantes en un momento dado van a ser determinada la variante como tal por su capacidad de transmisibilidad. Si se transmite más rápido o menos rápido que el virus originario. Si presenta cambios en el genoma, si tiene este virus la capacidad de diferenciarse después de esta mutación del virus originario por los cambios que ha presentado en su genoma. También las variantes pueden ser determinadas por la capacidad de escapar al sistema inmunitario. Bueno, aquí tenemos que hacer un alto un poquito para aclarar qué es el escape.
Es decir, una persona vacunada tiene una inducción o una respuesta por su aparato inmunológico que lo va a defender específicamente del estímulo que ocasionó esa vacuna, es decir, del virus. En cuestión, SARS-CoV-2. Una persona que se contagia, que no es vacunada, también tiene una respuesta inmunológica específica para el estímulo en cuestión, es decir, el SARS-CoV-2. Entonces, cuando la variante tiene la capacidad de contagiar personas vacunadas o personas que ya han tenido la infección previamente, entonces esta variante está escapando al sistema inmunitario inducido y esa variante entonces se diferencia del virus originario en su capacidad de afectar vacunados y no afectar contagiados de forma natural, o por el contrario, las vacunas sí inducen una resistencia y no, entonces puede tener este virus la capacidad de contagiar los vacunados. Y también hay variantes que tienen la capacidad de escapar a los dos aparatos inmunológicos, el inducido por vacunación o el inducido de forma natural por contagio previo. Bueno, también las variantes tienen la capacidad de ocasionar enfermedades, cuadros clínicos que se diferencian unos de otros. ¿Sí? Por eso puede denominarse la variante de una manera como alfa, beta, delta, epsilon. Todas estas características le van a conferir a esa variante sus propiedades. Si tiene poca transmisibilidad, pero es capaz de escapar al aparato inmunológico. Si ocasiona una enfermedad leve, con baja mortalidad, o si definitivamente ya trae cambios en su genoma. Entonces, ven cómo es muy variada la forma que adquiere el virus nuevo, la variante nueva, la variante del virus originario. Bueno, ahora las variantes han sido clasificadas, como les dije anteriormente, por la Organización Mundial de la Salud y por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, para tratar de tener un comportamiento científico, social, económico, frente a lo que pueda acontecer con la puesta en escena de una variante nueva, de esta variante en cuestión. Entonces, pueden llamarse variantes de interés, pueden llamarse variantes de preocupación, o pueden llamarse variante de alta consecuencia. Esas son tres denominaciones. Ahorita, hoy, hay alguna diferencia entre la forma de designar la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Pues la Organización Mundial de la Salud está omitiendo determinar las de interés y las determina como de preocupación y de alta preocupación. Yo encuentro que hasta este momento la mejor forma de denominarlas es la del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos,
que las llama variantes de interés, de preocupación y de alta consecuencia. Entonces, las variantes de interés son aquellas que pueden tener mutación en las proteínas de unión al receptor, que pueden tener una neutralización reducida por anticuerpos y pues su capacidad de contagio es disminuida. Su cuadro clínico puede ser en un momento dado leve, pero de todas maneras es una variante de interés para el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas variantes que no causan interés, que pueden del virus originario variar, pero no tienen significancia para el contagio, porque no son más contagiosas que el virus originario. No tienen interés porque no ocasionan un cuadro clínico, ni siquiera leve. Entonces, esas variantes no se someten al estudio. Las variantes de interés son sometidas al estudio permanentemente. Se les estudia su comportamiento genómico, se les estudia su transmisibilidad, se les estudia el cuadro clínico que tienen capacidad de ocasionar. Y en un momento dado, las variantes de interés pueden ser ya clasificadas como variantes de preocupación. Entonces, las variantes de preocupación tienen todas las características de una variante de interés, pero se le ha determinado que es más contagiosa o puede ser igual de contagiosa, pero ocasionar un cuadro clínico más severo. Su transmisibilidad puede ser mucho mayor o ya puede presentar cambios en sus mutaciones que le determinen en un momento dado la posibilidad de escape a las respuestas inmunológicas con las cuales se confronte con el humano, es decir, el humano vacunado o que se ha contagiado previamente. Entonces ya comienza a ser una variante de preocupación porque se contagia más rápido, pero no escapa, o porque ocasiona cuadros clínicos más severos, pero su capacidad de contagio es igual al virus originario. Esto ya entonces la somete a un escrutinio mayor y a unas formas de comportamiento de la sociedad y de las políticas para poder en un momento dado confrontar esa cepa, esa variante. Ahora, las variantes de alta consecuencia no se pueden determinar medidas de prevención porque tienen una capacidad de contagio aceleradísima. Hay fallos en el diagnóstico, es decir, se hacen pruebas y no se determina que ese cuadro clínico es por una variante del SARS-CoV-2, porque no se puede identificar mediante pruebas. Tiene una reducción significativa de la eficacia de las vacunas. Es decir, la población vacunada, esta variante de alta consecuencia ya va a presentar escape y va a contagiar a las personas vacunadas. ¿Sí? Las variantes de alta consecuencia entonces van a ocasionar cuadros clínicos moderados, severos y graves. Aumento de la hospitalización, alta mortalidad, enfermedad crónica grave
e incapacitante. Entonces, ¿qué observamos? Que en un momento dado, el virus originario, al cometer un error, puede ocasionar una variante que tenga la capacidad de diezmar significativamente la población. Afortunadamente, hoy ninguna variante ha sido clasificada como de alta consecuencia. Entonces tenemos, entre las variantes de interés, tenemos lambda y mu. Más adelante, mu. Les voy a hablar de mu o de mu, porque esa es de nosotros, esa es colombiana, de Iván Duque. También tenemos variantes de preocupación, alfa, beta, gamma, delta, eta, kappa, lambda. Pero lambda está variando y está recibiendo otros nombres, ya está dejando de ser variante de interés y está yendo a ser variante de preocupación. Esta la encontrábamos en Brasil, Perú. La gamma, la delta se originó en la India y en Inglaterra recibe otro nombre, alfa. Así entonces van ellos en un momento dado estudiando el comportamiento de las variantes y en un momento le van asignando nombres del alfabeto griego, letras del alfabeto griego. Se cree que podemos llegar a acabarnos todas las letras del alfabeto griego y luego comenzar a denominar alfa 1, alfa 3, beta 10, mu 15. Más adelante vamos a ver qué es lo que pueda pasar o qué es lo que está pasando. Aquí tenemos una diapositiva que habla de las vacunas, cómo han sido acopiadas y cómo han sido implementadas, cómo han sido vacunadas las poblaciones en el planeta. Entonces observamos una coloración de gris a azul o de gris a gris más oscuro, es donde se han acopiado mayor cantidad de vacunas y se ha vacunado mayor cantidad de población de los países en cuestión. Entonces ahí observamos Estados Unidos, observamos países de Europa, Canadá, observamos Argentina, observamos Medio Oriente y los países más pálidos, entre ellos Suramérica, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Centroamérica, África, la India, países de Java, de Australia, son países que no han podido acopiar mayor cantidad de vacunas y han vacunado menos del 10% de sus poblaciones. ¿Sí? Esto tiene mucha significancia, puesto que estos países se convierten en un sustrato, es decir, donde no hay vacunación, las nuevas variantes pueden en un momento acometer esas poblaciones con mayor facilidad. Pueden expresar su contagio, pueden expresar sus cuadros clínicos, pueden expresar masivamente y
no hay entonces una claridad al respecto de qué pueda pasar con esas poblaciones cuando se someten a una variante y esa variante tiene esa libertad en el sentido de que la variante pueda mutar y pueda traer variantes mucho más agresivas que puedan ser clasificadas como de alta consecuencia. Entonces, este mapa está poniendo muy en entredicho lo que tiene que ver con la geopolítica y con la organización cultural, social de los asentamientos humanos en el planeta. Sí, anteriormente hablábamos del continente americano, del viejo continente, del continente africano, de Australia. Ahora no, ahora vamos a hablar del norte global y del sur global. En el norte global hay países que ha acometido y ha hecho acopio de incluso para vacunar hasta 4 o 5 veces a su población. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, Noruega. Por ejemplo, Francia. Canadá. Hay países en el sur global donde no han llegado las vacunas. Entonces esto nos habla de que hay un fracaso en la organización sociopolítica del humano para supervivencia en el planeta. Es decir, se está observando con mayor claridad la doble moral del comportamiento de los capitalismos y los capitales de las políticas del humano en sus fronteras. Entonces, estamos observando nuevas soberanías, nuevos nacionalismos. Incluso hemos observado cómo el sur global ha rogado, ha pedido clemencia para que por favor los ayuden a tener acceso a las vacunas. Entonces aparece en la Organización de las Naciones Unidas el organismo COVAX, pero esto no quiere decir que sea funcional, puesto que también sigue siendo establecido a una doble moral. ¿A qué país? ¿Qué vacuna? ¿Cuándo? ¿Y por qué se la voy a facilitar? Con directrices obviamente geopolíticos, de tendencias capitalistas, porque es la dominancia en el planeta en estos momentos, y la moral y la ética para poder en un momento dado establecer que países como por ejemplo Guatemala están urgidos de vacuna, como por ejemplo el Congo en África, no está. ¿Sí? Se establece desde el punto de vista sociopolíticos del capital y del ordenamiento geopolítico. Colombia. Bueno, hasta el día de hoy, Colombia dice que tiene 38.600.000 dosis aplicadas. Vacunados con la primera dosis, 22.500.000. Vacunados con la segunda dosis, 13.400.000.
420.000. Vacunados con monodosis, vacunas de monodosis, 2.820.000. Y que solamente se han completado esquemas, es decir, que se ha aplicado primera y segunda dosis en 16.300.000. Para una población de 55 millones, no tenemos vacunado todavía el 30% de la población. Entonces ahora sí nos compete hablar de la variante Mu. La variante Mu fue determinada como nueva en enero del 2021 en el territorio colombiano. Es nuestra variante. Y afortunadamente, como un mes después, decidieron ya no denominarlas con el nombre de los países. Entonces, por el planeta ya circula en 39 países la variante Mu. Esta variante tiene una alta transmisibilidad. Está ocasionando cuadros clínicos más aparatosos en los jóvenes. Fue lo que pasó hace 4 meses, 4 meses en Colombia. Comenzamos a hablar de que ya el virus del SARS-CoV-2 estaba afectando a los jóvenes también, y que los cuadros clínicos en los jóvenes eran cuadros clínicos más severos. Esta variante, su capacidad de mutar puede ser muy acelerada. Las variantes como la Delta, Lambda, son variantes que han tenido bimutaciones, trimutaciones, es decir, 2, 3 mutaciones. Esta variante Mu ya ha tenido hasta 59 mutaciones. Afortunadamente, los países que la han determinado como variante prevaleciente la han observado en focos y no, hasta el día de hoy, no ha tenido significancia en el grueso de la población de estos países. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de una información que puede ser atrasada, es decir, los estudios, resultados de exámenes, no llegan al día, llegan con 2, 3 semanas de atraso. Entonces realmente no sabemos hoy qué está pasando con la variante Mu. Sabemos que ha mutado mucho, muy rápido, hasta 59 veces. Todavía no hemos podido establecer si evade anticuerpos, es decir, si puede escapar, si puede tener un escape inmunológico al paciente vacunado o al paciente contagiado previamente. Estamos hablando de que tiene una alta transmisibilidad y que se ha mutado muchas veces. Entonces, por eso todavía hoy está dentro de las variantes de interés. Todavía no ha sido clasificada como variante de alta preocupación. Falta observar los resultados de los estudios de las últimas 2 semanas
y lo que pueda pasar en las semanas venideras. Acá les muestro una imagen de mi Colombia linda y querida, lo más hermoso, por lo que uno siempre ha luchado en esta patria, la infancia, sobre todo la marginal, la de la periferia. ¿Qué puede pasar con estos asentamientos culturales? Que, por ejemplo, la variante Mu, que está mutando muy rápidamente, que en un momento dado produzca una variante nueva que sea capaz de ocasionar cuadros clínicos muy severos o de llevar a una alta mortalidad. Entonces, estos asentamientos corren el riesgo de la extinción. Son asentamientos que hemos dado a llamar de la periferia, porque pues el tejido social roto en nuestro país, un sistema de salud precario, sin capacidad de atención primaria, no llega ni siquiera a diagnosticar lo que acontece en estas comunidades. Entonces, eso está latente de que en un momento dado puedan ser sometidos a la enfermedad por una variante que tenga mucha significancia en cuanto a su cuadro clínico, su letalidad, su capacidad de contagio. Entonces ya sería la variante Mu una variante de alta preocupación. Y en Colombia, con las condiciones políticas y de nuestro sistema de salud, una variante de alta preocupación que contagie más rápidamente y que ocasione cuadros clínicos más severos con una alta mortalidad, el riesgo que corren estas comunidades es muy serio. Bueno, ahora vamos a hablar de la globalización. La globalización de todo. La globalización, porque hemos venido hablando hasta acá los últimos 40 años de la globalización de la economía. Pero la COVID-19 nos enseñó que hay otras globalizaciones. Sí, que hay la globalización de la enfermedad, de la muerte, de la pobreza, del contagio. Sí. Entonces, para lo que compete a la economía, la cadena de suministros se rompieron para la producción, ¿sí? Entonces, el movimiento de contenedores en este momento en el planeta disminuyó significativamente. Los buques de carga, por ejemplo, fueron disminuidos en un 10%. Entonces, esto tiene redundancia en la capacidad de la producción, el volumen de la producción. Y estas cadenas de montaje, los pisos de producción y las cadenas de suministros cayeron. La economía sufrió pues una manifestación de precarización, se derrulló la economía de por sí débil, la economía preexistente en el planeta. ¿Esto por qué? Porque hay una nueva globalización, la globalización de la COVID-19. Sí, entonces esta globalización de la enfermedad, esta globalización de la puesta en escena de un agente que es veloz, que es capaz, que se multiplica,
que se diferencia y trae nuevas variantes. Rompió con todo lo establecido, rompió la economía, rompió los planteamientos políticos, los planteamientos sociales, de asentamientos, de tejidos, y se comporta como una lupa. Nos muestra todas las carencias del ser humano, cómo el ser humano ha planteado desde la economía y no desde la ética y la moral. Ha planteado para la acumulación y no para la salvación. Ha planteado para la muerte y no ha planteado para la vida. Esto es grave. Esto es un parteaguas en el que estamos. Y tenemos que ir a la realidad. Es decir, en Colombia el tercer pico, la tercera ola, pasó hace más o menos un mes. Y el comportamiento del humano, el humano que está solo, el humano que está individualizado, el humano que no vive fraternidad, que no vive solidaridad, ese humano se defiende y es arrogante por cuestiones del inconsciente, del subconsciente. Pudiéramos ir a planteamientos filosóficos y hablar del espinosismo, de Spinoza, y decir que es que Dios es sustancia y todo lo que es consustancial es inmanente al individuo y su relación con el medio. Es decir, solos, sin gobierno, sin tejido social. Somos arrogantes, nos comportamos como dioses y se nos olvida que la COVID está ahí y que tenemos a la variante Mu circulando con toda libertad. ¿Por qué? Porque hemos vacunado apenas el 13%, porque abrimos a la economía, porque no tenemos planteamientos de contención social, porque no tenemos planteamientos para la vida. ¿Y qué nos trae la COVID? La COVID nos trae muerte. Entonces, es una lupa que nos permite observar que los sistemas de salud funcionan o no funcionan. El colombiano no funcionó. Tenemos el país entre los 10 primeros lugares en tasas de contagio y de mortalidad. Y también tenemos una expresión de la mortalidad de los pacientes enfermos por COVID muy alta. Entonces, es necesario que hagamos una parada y analicemos qué grado de viabilidad tiene nuestra sociedad, nuestra nación. Porque si hoy fue la COVID-19, están diciendo los científicos que vendrán en las siguientes décadas varias, por no decir otras, pandemias por virus, por bacterias, por hongos. Y si seguimos con estos planteamientos que sustentan nuestra organización social, que sustentan nuestra forma de plantear una salida ante la enfermedad, entonces nuestra sociedad es inviable.
Aquí quiero recordarles a los amigos que estamos hoy reunidos acá, los factores de riesgo. Acuérdense que las personas con hipertensión arterial, con enfermedades del corazón, con diabetes, con obesidad, con asma, estas son las personas más susceptibles de vivir cuadros clínicos más severos, ¿sí? Que hay que tener siempre presente en cada uno de nosotros estos factores de riesgo. Pero también debemos pensar qué estamos haciendo como humanos en el territorio para sostener solidaridad, fraternidad y un verdadero tejido social que nos infiera un sistema de salud robusto, capaz de poder permitir la pervivencia en el territorio colombiano a todos los connacionales. Esto no es difícil. Con la misma plática se puede. Aquellas personas que fuman, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, tienen mucho riesgo. Aquellas personas con insuficiencia renal crónica, con enfermedad o tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, pacientes con cáncer, con enfermedades como la artritis reumatoidea, con el VIH. Estas personas pueden sufrir cuadros clínicos muy severos y ser pues llevados a expresiones de mortalidad. Acá, con esta diapositiva, quiero hacer como una diferenciación entre lo que pasa en las distintas culturas y establecer un momento dado cuáles pueden ser las salidas, a grosso modo, ¿cierto? Por ejemplo, en la figura de la izquierda están dos hombres de saco, acá en esta figura, de vestido, y se están saludando como se saludan en China, en Japón. Eso no quiere decir que no se tengan cariño entre ellos. Eso es de lo que habla es que el respeto al respeto permite un momento dado una relación más sana. Es decir, ellos dos, para respetar, aprendieron a respetar. Y saben que respetando son respetados. Acá tenemos a un nórdico, un sueco, un noruego. Estos ni siquiera saludan. Pero ellos se dieron cuenta que hay un Estado y que los distintos gobiernos que responden a ese Estado les pueden llevar tejido social, garantizar tejido social. Entonces son las constituciones garantistas, son los estados sociales de derecho. Ellos tienen derecho a la fraternidad, es decir, su sistema de salud es fraterno. Ellos tienen derecho a la solidaridad, es decir, sus planteamientos socioeconómicos y políticos son solidarios, ¿sí? Y de esa manera pueden en un momento dado pervivir, tener mayores posibilidades frente a los condicionamientos de factores externos como la COVID-19.
regresando a los chinos, japoneses, ellos con el ejercicio de aprender a respetar y respetar para ser respetados, el respeto al respeto, les permite visualizar al otro desde sus necesidades y sus formas de organización social son fraternas de por sí. Entonces esto también les permite fortalezas para en un momento dado en el territorio poder defenderse de situaciones nuevas desde el punto de vista social, como los condicionamientos que trae la COVID-19. Y acá está mi vecina. Con su amiga. Se abrazan, se besan, son felices, pero no visualizan la solidaridad, la fraternidad. Y sus gobiernos no pueden, desde el Estado, establecer políticas que les permitan tener sistemas solidarios, fraternos. Un sistema de salud como el colombiano definitivamente es incapaz de poder llevar a toda la población, a todos los connacionales, a sentimientos de fraternidad, de solidaridad, y que haya una expresión real de fortaleza para poder, como sociedad, confrontar estos condicionamientos que nos ha traído la COVID-19. En el tejido social y las organizaciones sociales de nuestros connacionales, observamos etnias, agrupaciones culturales que sí han pervivido gracias a su fortaleza, a su capacidad fraterna, a su capacidad solidaria como cultura para pervivir. Pero con gobiernos bisoños, con gobiernos incapaces de la normativa que haga expedita esa fraternidad, esa solidaridad ancestral para facilitarla, para que haya un accionar de implementación. Entonces estas etnias seguirán perviviendo aisladas, como estos niños guayú en la Alta Guajira, solidarios entre ellos, pero sin una nación. Y esos son los conceptos básicos que en un momento dado nos permiten tener la suficiente claridad de qué podemos hacer para poder pervivir frente a condicionantes nuevos como una pandemia, que pudiéramos decir hoy, como dijo alguien hace 15 días en una conversación y me tocó refutarlo, pero bueno, a colación del comentario, pudiéramos pensar que esta pandemia es pobremente agresiva. Yo no me imagino qué pasará en Colombia con una variante
de alta consecuencia. Las variantes se les miden las prevalencias, es decir, en una población donde ha habido exposición a una variante y esta variante está circulando con libertad, como por ejemplo el virus originario, el SARS-CoV-2, llegó en el 2000 a Colombia y circuló con toda libertad y está circulando con toda libertad, la variante nueva se le mide su prevalencia. Es decir, contagia más rápido que la que estaba. Y si contagia más rápido, ¿a cuántos ha contagiado hoy? ¿Es prevalente sobre lo que sucedió con el virus originario? La variante Mu en Colombia hoy tiene una prevalencia del 36%. En Ecuador tiene una prevalencia del 12%. En Perú tiene una prevalencia del 19%. En el resto del planeta tiene una prevalencia del 0.1%. Entonces, observen los comportamientos de cómo una variante puede tener absoluta libertad de expresión de sus capacidades. Y esto hace a esa población convertirse en un sustrato proclive o facilitador. Yo remotamente espero que la variante Mu pueda mutar a mayor letalidad, a mayor contagio y a mayor expresión de su cuadro clínico y pueda alterar su genoma y escapar a la respuesta inmunológica. Repito, yo espero como científico, como médico, remotamente, que esto pase. Porque si esto pasa, Dios mío, ahí les dejo la charla del día de hoy. Muchas gracias. Ana. ¿Cuántos son? Bueno, Tulio. Doctor, buenas tardes. Habla Sí, María buenas Omar tardes. Hernández. ¿Yo le puedo hacer una pregunta al respecto del tema? Claro, claro. Yo quería que usted nos contara sobre la inmunidad de rebaño. ¿Es posible que las vacunas, que con la vacunación se consiga la inmunidad de rebaño?
¿Es más fácil con las vacunas? ¿Es más fácil que a la gran mayoría de personas nos dé? ¿O si sí será que se da algún día esa inmunidad? Porque yo escuchaba hace unos días, pues por alguna emisora, y hablaban que como se esperaba la vacunación, una alta vacunación, hablaban específicamente de un país, no había conseguido esa inmunidad, la vacunación. Y lo otro, doctor, a nivel científico, yo sí quisiera saber sobre las consecuencias, los efectos secundarios de la vacuna. Digamos, no sé si se pueda mencionar una en especial, pero si se tienen efectos, digamos, nocivos, efectos secundarios. Gracias. Sí. Ah, ¿cómo te llamas, mi amor? Perdón. María Dulmay Hernández, doctor. María. Mira, la inmunidad de rebaño está resultando como utópico, por todo lo que expliqué en el sentido de que han acopiado las vacunas. Hay una capacidad de producción limitada, ¿sí? Y además están vacunándose asentamientos humanos muy lentamente. Si los países más ricos que acopiaron las vacunas, que tienen para vacunar 5 veces a la población, no han podido vacunar el día de hoy el 40%, Estados Unidos no ha llegado al 50% de su población. Acuérdate que también explicaba que hay una población que se está negando a la vacunación. Sí, Por antivacuna. los antivacunas. Y que hoy, esta semana, se comenzó a hablar de la pandemia y las olas en los no vacunados. Entonces, vienen variantes nuevas. Y si esas variantes escapan, la inmunidad inducida por la vacunación o la inmunidad adquirida por el contagio no van a ser suficientes. ¿Sí? Entonces, por eso yo en un momento explicaba que hay una súplica por parte de los países del sur global para tener acceso a la vacuna y que ha habido una doble moral en ese manejo del suministro de las vacunas. Esto pudiera determinar el fracaso del humano para la confrontación debida de la pandemia del COVID-19. Ahora, no me imagino qué pudiera pasar con un virus más agresivo, con una bacteria más agresiva, más virulenta, con cuadros clínicos más severos, más aparatosos, con mayor letalidad, mayor mortalidad. Entonces, para poder lograr la inmunidad de rebaño, del humano, de los 7.000, casi 8.000 millones que habemos habitando en este planeta, pudiéramos tener la necesidad de vacunar casi al unísono en un periodo de tiempo dado al 70% de la población mundial. Te estoy hablando de 6.000 millones de habitantes. Si el día de hoy no hemos vacunado todavía ni siquiera el 10%, porque hay países donde no llega la vacuna, entonces, ¿cuándo vamos a adquirir la inmunidad de rebaño?
Y si de aquí a allá encontramos una variante más capaz, más robusta, más contagiosa, más letal, que sea de altas consecuencias, entonces la inmunidad de rebaño pasa a ser utópica, pasa a ser un mero deseo, vaya. Imposible, sí. Sí, sí. Mira, hace 8 días se reunió la CELAC. Este fin de semana que pasó, países de América Latina se reunieron en México, la CELAC. Y parece mentiras que un país como Cuba está trayendo a la escena 5 candidatos vacunales, de los cuales 2 ya están en tercera fase. Parece mentiras que este país esté rogando por insumos como jeringas, como frascos, para poder envasar la vacuna. Y que nadie voltee hacia allá porque políticamente es contraproducente. Entonces, allí es donde los planteamientos políticos fracasan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se atiende la vida. Sí, pasa a un El segundo resultado de plano. las políticas implementadas lo que traen es más muerte, ¿cierto? Y pudiéramos pensar que Cuba pudiéramos pensar la vacuna ideal Mm, y que la vamos a bloquear ideológicamente. Es una vacuna comunista que no tiene derecho a participar, a circular, si lo que está en, en juego es la supervivencia del humano en el planeta. Entonces, ese es el contexto al cual han sometido la vida del humano en el planeta y las medidas que hay que tomar para en un momento dado garantizar la vida en el planeta. Entonces, con esos planteamientos se fracasa en la búsqueda de la inmunidad de rebaño. ¿Sí? sí, señor. Yo tengo 3 preguntas. Sí. Vale. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, con mucho cariño, por eso me río, porque mucho cariño. Doctor, ¿usted qué opina del grupo de antivacunas? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, ¿Qué pienso? sí, le voy a hacer las 3 preguntas y no sé, o no sé si le hago pregunta por pregunta. Hazme la Porque primera. tengo 3. Bueno, la primera pregunta, ¿usted qué opina de las personas del grupo antivacunas? ¿Sí? Porque uno escucha mucha gente, o sea, que día me vi un documental que hablaban del grupo de antivacunas. Segundo punto, es verdad que, o sea, cuando la gente, hay la inmunidad de rebaño y la gente está vacunada, es probable que no se cree, o sea, la vacunación evita la generación de nuevas cepas. ¿Es verdad eso? Bueno, Y la tercera pregunta que yo tengo, o sea, si la nueva cepa que están dando, dicen que es muy contagiosa, ¿por qué aquí en el país están disminuyendo las cifras? O sea, eso es lo que yo me pregunto. Y la cepa supuestamente está hace muchos días aquí en Colombia. ¿Por qué la cepa, o sea, por qué las cifras no han aumentado, sino que han disminuido? Esas son las 3 preguntas que tengo yo, doctor. bueno, mira, yo lo que te puedo decir de las vacunas es lo verdadero al respecto de las vacunas, que es la de virus atenuados, como las Sputnik, Sinovac, las vacunas cubanas, Soberana y Abdala, por ejemplo. Son vacunas de virus que en el laboratorio
los inactivamos. Y eso Sí, es señor. 100% seguro. No hay opción a equivocación. Ahí científicamente la verdad es verdad. Ahí no hay más. Así se han hecho todas las vacunas. La del sarampión, la de la tuberculosis, en fin, todas. Ahora, las otras vacunas, la que nos permitieron la manipulación mediante los adelantos en la tecnología para poder tener el virus, de ese virus, de esa parte tan pequeña de ese microorganismo, apartar la proteína S, que es la que abre la célula, ¿sí? Apartar la proteína S y luego apartar esa proteína S para quitarle sus características de transmisibilidad, letalidad, enfermedad, dejarle nada más las características de estímulo. Esto lo que logra es que esa partícula sea muy específica y no pueda afectar la célula como tal. Esto también es muy seguro. Repito, ellos, los que implementaron este tipo de vacuna, llevaban ya 40 años investigando, y cuando apareció el COVID, entonces dijeron, lo vamos a hacer de esta manera porque ya tenemos una experiencia que nos permite lograrlo y vamos a tener la mínima expresión de error, es decir, no se vale el error cuando están los adelantos tecnológicos y los escrutinios durante 40 años de los resultados de las distintas manipulaciones, es decir, han ido aboliendo el error. Entonces, no hay allí margen de error, no hay error, no hay posibilidad de error. ¿Sí? Entonces, los antivacunas, ¿qué dicen? Es que el virus me lo inyectaron vivo. Tenemos un siglo fabricando vacunas de virus atenuados. ¿Cuándo se ha inyectado una persona con un virus vivo? Nunca, jamás. ¿Ya? Es que tienen la suficiente maldad para poner el virus vivo ahí y disminuir la población. Es tan sencillo como que si el virus fue diseñado para disminuir la población, ¿quién controla el virus? ¿Y quién pudiera en un momento dado evitar que ese virus me contagie a mí, que fui el que lo inventé, y me mate a mí también? O sea, Nadie. filosóficamente eso no tiene contexto. ¿Sí? Es un, como te dijera, es un sofisma, hay un ardid filosófico que en un momento dado permite argumentar de esa manera, pero no es un argumento que tenga sustento científico, no lo puede tener. Entonces, eso no se va a suscitar, eso no es cierto. ¿Sí? Bueno, ahora, con respecto a qué pasa con ellos, los antivacunas. Los antivacunas, de alguna manera, son manipulados por la falta de formación cultural, por no decir científica. No podemos ser científicos todos los humanos. Vaya. Entonces, ahí hay una población del 99.9%, es decir, de 1.000.001, que no tiene la capacidad de dirimir, de digerir la información que circula. Hay veces la información, la fuente la impulsa de manera irresponsable, y con medios como
la internet, la velocidad con que en microsegundos yo emito una información irresponsable hoy, ahorita, en este instante, y circula en Nueva York, y circula en Londres, en Bangkok, Buenos Aires, sin ningún control. Francia. Sí, eso determina un ideario, más no la realidad, ni concreta una verdad científica. ¿Ya? Ahora, si le pones otro ingrediente, políticamente yo necesito que respondan así. ¿Ya? Eso suscita, pues, en la posverdad, o sea, algo que va más allá de la verdad, pero que no tiene nada de realidad, que no se puede concretar científicamente. Una disyuntiva, una discusión. Y dirimirla, pues, no es sencillo, o sea, no puedo yo controlar todos los acervos desde las fuentes, las necesidades que tienen esos acervos y cómo manipulan esos acervos y los echan a andar. Es imposible. Ahora, la capacidad de discernimiento del grueso de las poblaciones también es limitado. Entonces se suscitan estos reservorios de idearios que realmente lo que están es ocasionando en un momento dado un estado contraproducente para el desarrollo científico y para el desarrollo filosófico, el desarrollo que permita la pervivencia del humano en el planeta. Sí. A partir de esta semana vas a comenzar a escuchar la ola en los no vacunados. Sí. Ojalá todos estos fenómenos de olas que afectan vacunados, contagiados previos y no vacunados, nos lleven a una inmunidad ya no de rebaño inducida, sino una inmunidad colectiva generalizada que en un momento dado afecte esta inmunidad a 6.000, 5.000 humanos en el planeta y que el virus, como lo dije en alguna parte, que era remoto, que yo pudiera pensar que el MU en Colombia pudiera tener una mutación tal que lo hiciera más letal, más contagioso. Entonces, en una inmunidad colectiva de más de 5.000, que se dé por casualidad, no por planteamiento del hombre, porque una cosa es que yo diga como hombre, como político, como organismo en la Organización de Naciones Unidas, voy a controlar y voy a ocasionar una inducción de inmunidad en 5.000 millones de humanos en el planeta antes de diciembre del 2022, eso fracasó, eso no se va a poder suscitar. Y otra cosa es que los contagiados adquieren inmunidad, los vacunados adquieren inmunidad. Ajá, sí. Y los no vacunados se van a contagiar en las olas que vienen, de tal manera que también van a la inmunidad. Exacto. Entonces, y el virus no ha mutado para mayor letalidad, mayor mortalidad en una variante de alta consecuencia que escape inmunológicamente. Es posible que entonces observemos la puerta de salida de la COVID-19. Doctor, ahí viene mi pregunta, perdón, ahí viene mi pregunta, o sea, si ha habido gente que ya se ha recuperado del COVID, o sea, se ha vacunado un porcentaje, así no sea muy alto, ¿sí? Eso evita que haya nuevas variantes. Es que, o sea, uno ve documentales, No. pero es bueno darse uno cuenta de un profesional, por lo menos como usted, que es científico, médico, porque uno de verdad, uno ve los documentales y uno dice, ¿será verdad lo que están diciendo?
Entonces, en un documental, en uno de los documentales, porque a mí me encanta ver documentales, yo veía eso, o sea, decían eso, que al haber, o sea, el haberla creado la persona la inmunidad evita que haya nuevas variantes. ¿Eso es verdad, doctor? Esa persona, si se somete a la exposición con un virus o con una variante que no escapa a su capacidad inmunológica, sí, esa persona. Pero eso no quiere decir que esa persona no se va a contagiar de una variante nueva. Sí, señor. ¿Sí? Porque esa variante nueva como la MU puede tener mañana en una mutación capacidad de escape. Es decir, contagiar a todos los que ya se habían contagiado. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí me entendiste bien eso? Sí, señor. Sí, señor. La otra pregunta que me habías hecho, María. Ya están resueltas las tres, con lo que su merced me ha explicado, ya he resuelto las tres preguntas, ¿sí? Pero, o sea, lo que me queda a mí el tema inconcluso es, al haber con inmunidad haber gente vacunada, o sea, evita que haya nuevas variantes. Porque o sea, alguien me explicó alguna vez eso, que el haber ese grupo masivo evita, o sea, entre más gente haya vacunado, entre más gente se haya recuperado del COVID, evita la generación de nuevas cepas, variantes, no sé cómo lo llaman ustedes los profesionales. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es esto. Para que no haya nuevas variantes, la podamos contener, necesitamos inmunidad de rebaño o inmunidad inducida en más de 5.000 millones de habitantes del planeta. Acuérdate que yo explicaba de el norte global y el sur global. Sí, señor. Sí, señor. Esos países del sur global, ¿cuándo van a ser vacunados? No, muy complicado. Exacto. Entonces, decir que la variante Mu, que ya llegó al África, donde Sí. hay en el Congo 36 millones de habitantes y no hay ni siquiera 1 millón de vacunados, no va a mutar y no va a ocasionar una nueva variante que va a regresar a Estados Unidos, donde todos están vacunados y tienen una inmunidad de rebaño. Como Pero el esta ébola. nueva variante viene con nueva letalidad, con nueva capacidad de contagio y con el escape inmunológico. Imagínate. Como el ébola, que lo tienen contenido en África. Exacto. Es remoto, ¿sí? Porque las posibilidades que tienen los virus las podemos hablar en números de Avogadro o en ecuaciones de Donan, es decir, son algoritmos, son a la 10ª expresión de millones y millones y millones de posibilidades. El problema es que cuando tienen la libertad y están en esos sustratos poblacionales donde esos virus a su gusto pueden transitar, en cualquier momento se suscita el error y salta la cepa que nos pone en tela de juicio como asentamiento en el planeta. Ay, ¿sabes cuál pregunta fue la que me faltó, doctor? Sí. Que si la nueva cepa que está rodando, circulando, no sé, o sea, ustedes utilizan unos términos más bonitos. Si dicen que es más contagiosa, ¿por qué en Colombia, o sea, las cifras han disminuido? Si la cepa supuestamente está hace mucho rato acá en Colombia. Si es más contagiosa, o sea, o sea, a mí me surgen esas inquietudes. Si es más contagiosa, ¿por qué uno mira las cifras y las cifras están disminuyendo? Entonces hay unos de donde se pregunta, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué pasa? Acuérdate que nosotros estamos asentados en el territorio con concentraciones del humano de
maneras muy diferenciadas, o por decir, Colombia es un país de concentraciones urbanas, la mayoría de la población. Y en esas concentraciones urbanas, como en Bogotá, se crean focos y esos focos adquieren inmunidad. Entonces, o se vacunan y adquieren inmunidad. Entonces, hoy no hemos podido establecer todavía que la MU o MU tenga capacidad de escape inmunológico. Entonces, todavía no podemos cuantificar de qué forma se está conteniendo el curso de la MU en esos focos. De pronto el mes entrante es que vamos a saber, porque esta es una variante nueva. Sí, señor. Estábamos siendo acometidos por la Delta. Sí, señor. Y la MU comenzó a tener libertad apenas en enero. Sí, Y señor. se sumó en la ola pasada, en el pico pasado, se sumó la Delta. Y hubo una proporción de pacientes muy pequeña que enfermaron por la MU, que tiene menos capacidad de ocasionar enfermedad grave o aparatosa o letal que la Delta. Entonces le están echando la mayoría de la culpa de la mortalidad al pico anterior, a la Delta. Pero no sabemos si en el mes entrante, que con esta libertad que tiene la MU, vaya a contagiar mayor cantidad de población, porque como es más contagiosa, y vaya a ocasionar una mutación que ocasione enfermedades más graves. Eso es lo que no sabemos hoy. ¿Ya? Sí, señor. O sea, es muy incierto porque estamos yendo al micromundo de los virus. Sí, señor. Sí, esos son instantes y son cuestiones a veces hasta impredecibles, ¿no? Sí, señor. Pero, Sí. doctor, o sea, ahí usted me dice que le están echando la culpa a la muerte, las muertes a ciertos, a la antigua variante. Pero eso en un laboratorio, en una muestra de sangre del muerto, no se puede determinar cuál fue la variante que hizo fallecer a esa persona. Sí, claro, se hacen muestreos para estudiar el genoma del virus y se hacen también pruebas para determinar qué cepa es el que en un momento dado está prevaleciendo y en qué lugares está prevaleciendo, en qué zonas del país está prevaleciendo, o en qué ciudad está prevaleciendo, o en qué sector de la ciudad está prevaleciendo. Eso se puede tipificar con estudios del genoma del virus. Sí, señor. Eso lo está haciendo la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia. No es ajeno a nuestras capacidades. Sí, señor. Lo que sí es que el gobierno no ha querido fortalecer esas capacidades. Sí, señor. Porque los Andes también está haciendo eso. Que día me leí un artículo y los Andes también está trabajando en esa parte. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por enriquecerme a mí con sus conocimientos. Gracias, doctor. Sí, siempre a tus órdenes, es mi obligación. Doctor, perdón, buenas tardes. Sí. Ay, doctor, buenas. Yo te tenía otra preguntita, qué pena. Sí. Es que mira que yo escuché que en la India como hubo tanto desastre con el COVID, ¿no? Que hubo tantos muertos, que bueno, todo eso, ¿no? Horrible, ¿no? Que se creó una nueva infección allá que se llama el hongo negro y que se detectó que le daba a las personas que habían tenido COVID, porque es como una infección como en las vías nasales y que se le va formando ahí a uno una, bueno, no sé, como una infección muy grave, doctor, y que eso ya llegó a Venezuela. Entonces yo, ay, no, que no vaya a llegar por acá. Entonces, ¿eso es verdad o no, doctor? Sí. Gracias. No, mira, lo que pasa es que cuando hay una enfermedad que diezma el aparato inmunológico, o sea, viene el COVID, entra a mi organismo, mi aparato inmunológico sale a defenderse, son como ejércitos, ¿no? Viene el ejército del Señor. COVID. Luego, el ejército de mi aparato inmunológico entran en una contienda.
los dos pierden para que salga de los dos un ganador. Entonces, ese aparato inmunológico queda débil al ir a esa contienda. Entonces hay otros agentes que están esperando y dicen, ay, se debilitó el aparato inmunológico, ahora ataco yo. Entonces son oportunistas. Entonces hay enfermedades oportunistas que en aquella persona que tuvo el COVID-19 puede en un momento dado asentarse y ocasionar cuadro clínico y ocasionar enfermedad. Pero eso no quiere decir que esa es otra pandemia. No, porque tendríamos que hablar cómo se contagia el hongo negro, en qué se encuentra depositado en la naturaleza o en el entorno, cómo vive en el entorno, cuántos días vive en una superficie. Entonces, no necesariamente estamos enfrentando dos pandemias. No, lo que estamos observando es que hay una pandemia y detrás hay un oportunista que a algunas personas los afecta. ¿Sí? Hay un oportunismo. Sí, eso es lo que está pasando con respecto al hongo negro, por ejemplo. Pero en la India lo que pasa es que ese hongo, ese micelio, o sea, esa forma de hongo, en la India es muy común por el clima, por la humedad, está en todos los entornos, en la naturaleza. Y con asentamientos humanos tan grandes como 1.600.000 millones de habitantes. Entonces, alguien puede tener ese oportunismo. Y si hablamos de que se pueden sumar 10, 100, eso tiene significancia. Entonces, hablamos del oportunismo, del hongo negro, en la pandemia de la COVID-19 que afecta a los que se contagiaron. Pero eso no quiere decir de que vaya a ser una cuestión generalizada y que va a venir a trascender en todo el planeta y que si no nos mata el COVID, entonces sí nos vamos a morir. No, es mucho más remoto. ¿Sí? Mucho más remoto. ¿Sí? Menos mal, doctor, yo pensé que era otra pandemia, yo estaba muy asustada. Ojalá todo pare ahí y que no vengan más pandemias, pero los científicos tienen una lista de cerca de, ¿qué? 3.000 y tantos virus que no conocemos y que pueden venir pandemias por el calentamiento global. Sí. Entonces la solución es ayudar a cuidar el medio ambiente, ¿no, doctor? La mejor solución para todos. El cuidado al otro. Tengo que preocuparme por el otro, porque si el otro se contagia y muta el virus en él, no nada más lo va a matar a él. Sí, doctor, y otra pregunta. Creo que hay unos micrófonos como abiertos. Sí, es que está recortada la comunicación, doctor. Ailín, no te escuchamos. Sí. Ustedes, o sea, ustedes investigan, han evidenciado que las personas que tuvieron COVID quedan con lesiones graves, o sea, como con problemas de salud graves, porque mira que yo tengo un amigo que le dio COVID, le dio bien duro y él ahora tiene un problema en el ojo izquierdo, no sé, como que de la tensión y le tienen que poner unas inyecciones y allá le dijeron en la Clínica Colombia que eso era por consecuencias del COVID. No sé, Sí. doctor, entonces
Bueno, y eso le han quedado varios problemas, entonces yo digo, uy, eso es tenaz, o sea, grave. Sí, es delicado porque este virus tiene la capacidad de afectar toda la economía. Sí, Sí, hemos observado que en números muy pequeños, pero afecta el hígado. En números un poquito mayores, afecta también los riñones, el aparato muscular. No nada más afecta al aparato respiratorio. Y también se ha observado que, independientemente de la gravedad, ¿sí? No necesariamente porque es un paciente que sufrió un cuadro grave, va a tener secuelas crónicas. No, una enfermedad leve también puede generar una secuela de por vida. En cualquier órgano, en el sistema nervioso, en el aparato pulmonar, muscular. Las secuelas más frecuentes son las secuelas pulmonares. Pero eso no quiere decir que no vaya a afectar otros órganos de la economía, vaya a dejar secuelas permanentes. Sí, esto es delicado, porque se está incapacitando un porcentaje grande que quedan con incapacidad para ejercer su profesión, para ejercer un trabajo. Entonces, esto está aumentando las discapacidades y hay una población pues que está aumentando, que está cayendo en la improductividad. Entonces, esto es delicado también para las economías de los países, para todo lo que trae detrás de eso. No sabemos si son definitivas o son Algunas temporales, son doctor. definitivas. Eso depende del grado de daño. Sí. Pero, por ejemplo, en los pulmones, aquellos que sufren neumonías y que terminan en la unidad de cuidados intensivos, intubados, y que sobreviven después de 1 o 2 semanas de intubación, esos pulmones nunca se recuperan al 100%. Quedan permanentes secuelas con fibrosis pulmonares del 30, 40, 60, hasta el 80%. Hay personas que quedan dependientes de oxígeno, terapia. ¿Sí? Entonces, es delicado. Doctor, pero las intubaciones, cuando intuban a una persona es porque considera el médico que es 100% necesario hacerlo, ¿verdad? Claro, si no, no se intuba el paciente. Lo que pasa es que Sí, si no se porque, intuba, no, doctor, es que tengo el paciente muere. conocimiento de una mamá del colegio de la niña que ella no se dejó intubar, pues estuvo muy mal, Y pero se la salvó. señora no, sí, claro, Eso sí, puede estuvo pasar. muy mal, sí. Pero no quiere decir que la elección o la determinación del médico haya sido en su momento la determinación adecuada. Porque el médico en ese instante sabe que la persona está limitada para poderse defender, para poder ventilar, para poder tener oxígeno. Y que si no la ayuda, en un periodo de tiempo corto, va a fallecer. Eso. Pero no sabe que si no la intuba, puede entrar a la mejoría. El médico no lo sabe, porque entonces tendríamos como una bolita de cristal en las manos y pudiéramos decir, de 100 personas que es necesario intubar, yo que veo, que soy casi Dios, le evito la intubación y solamente intubo el 100% de los que era única y estrictamente necesario. Sí, no, eso no es tan fácil. Sí, muy difícil, sí, señor. Doctor, además del sistema inmune, que es el que nos protege de tanto virus y tanta cosa que nos afecta a nuestra salud, ¿tiene algo que ver la genética, doctor? Porque es que hay familias Claro, que han claro sido que sí. muy
ajá, muy afectadas, otras que no. Y doctor, ¿qué significa que a mí me dé o no me dé efectos secundarios la vacuna? Hay personas que les da duro, hay otras que no. ¿Qué significa? ¿El efecto es el mismo o a las personas que no nos dio nada es porque a lo mejor, no sé, el cuerpo no la asumió o qué significa, doctor? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Aló? Porque se me apagó un aparato y el otro está por apagarse por falta de carga. Ah, Sí, lo Y llegué estamos a escuchando. las carreras. Bueno, ¿qué De pronto significa? apague su... Entonces, a ver, Sí, adelante, doctor, lo escuchamos. ¿sí? ¿Me escuchan? Perfectamente, siga, doctor. Bueno, entonces Sí, mira, señor. eh, bueno, por ejemplo, en el África, los negros, inicialmente los contagios en ellos eran insignificantes, es decir, casi no sufrían la enfermedad inicial, hasta que hubo variantes con la capacidad de contagiar. Es decir, hay una predisposición de, por decirlo, de la raza, pero no es de la raza, es una predisposición, así como te preguntaba. Eso con respecto al virus. Por ejemplo, al principio de la pandemia yo decía, es que es posible que los colombianos, como políticamente, seamos fuertes, seamos capaces de, de confrontar esa pandemia y no tener tanta mortalidad, pero resulta al contrario. No, lógicamente somos débiles. Los fuertes parece ser que eran los de raza negra, pero ya aparecieron variantes que tienen muy altas velocidades de contagio, enfermedades. Y es con nuestra genética, tiene que ver con nuestra genética. Ahora, hay personas que responden a las vacunas. Es eso, somos individuos, somos distintos unos de otros. ¿Qué nos infiere esa distinción? Nuestro aparato inmunológico, nuestra genética. Yo puedo tener una información inmunológica para desarrollar una alergia a las vacunas. ¿Quién desarrolla una alergia a las vacunas? Uno de 30.000 vacunados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos da mucho miedo cuando observamos que alguien hace una reacción alérgica, entonces decimos, a mí también me va a dar. No, él es uno de 30.000 vacunados. Es uno de 30.000 que desarrolla una alergia, una anafilaxis. Hay otros efectos como, por ejemplo, un daño al aparato inmunológico que causa respuesta autoinmune. Es decir, a mí me ponen la vacuna y yo respondo no contra la vacuna, sino contra mi cuerpo. La respuesta mía es equivocada. No respondo contra la vacuna haciendo una alergia, sino que respondo contra mí mismo y daño mi cuerpo. Y hay respuestas que han sido como muy frecuentes en ese tipo de respuestas, no frecuentes en los vacunados. Porque que tengan daño autoinmune los vacunados es más allá de 1 en 2 millones. Más allá de 1 en 2 millones de vacunados. Y son esos que hacen daño en la columna vertebral o que hacen daño en el corazón, que hacen una miocarditis. Estos son los efectos adversos. Pero hay personas que son alérgicas al agua, hay otras personas que son alérgicas al sol, hay otras personas que son alérgicas al frío, hay otras personas que son alérgicas al plátano, hay otras que son alérgicas al camarón y hay otras que son alérgicas a las vacunas. Eso es normal. Respondemos así los humanos. Es una respuesta de los humanos. Y no hemos podido lograr la perfección en las vacunas, pero más que la perfección, yo pienso que sería un defecto tener una vacuna perfecta, porque entonces la única manera de tener una vacuna perfecta es haciéndola sintéticamente. Y eso es un defecto. Eso, no es, eso científicamente es un contrasentido, porque realmente no logra lo que logran las vacunas que son eh,
tan artesanalmente, por decirlo así, logradas, como es matar un virus, quitarle esas partículas, agarrar esa particulita y llevarla a otro virus para que ese otro virus entre al cuerpo humano. Esto es como hacer una vajilla, y solamente así se puede lograr en un momento dado tener mayor beneficio que ir a una fábrica y decir, hágame un virus de 8x8 y 3x3 y 4x4. Lo más seguro es que con ese virus sintético o prefabricado o moldeado, pues, como Dios, lo más seguro es que ese virus mate más gente que las vacunas que hemos logrado científicamente, por decirlo artesanalmente. Tiene que captar otra. ¿Aló? Sí, doctor, muchas gracias. Son las 5 de la tarde. A nombre de Tulio, nuestro presidente, pues está en otra reunión. Los presidentes tienen responsabilidades muy altas. Me voy a permitir, a nombre de cerrar esta reunión, agradecerle a usted, doctor José Peralta, explicarnos de una manera tan pedagógica, tan metódica, atravesados que nos hacen perder el sentido de la realidad. Le agradecemos su generosidad y su lucidez, el profesor, doctor José Peralta, y a los compañeros y a compañeras también su asistencia. Y ya siendo las 5:04 cerramos esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, y sí les pido el favor que se vacunen. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Doctor, doctor gracias, muy Peralta. amable, que esté muy bien. Bueno, Gracias, doctor. Hasta mañana Gracias. a todos, gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde.